Ya están con nosotros aquí en el estudio Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les va de marea roja? De marea roja, pues lamentablemente es un fenómeno que azota la costa yucateca con cierta periodicidad, pero hasta donde mi memoria me da, está llegando muy temprano. Y otra cosa que me intriga mucho a nivel de, pues simple observadora de estas cosas. Generalmente la marea roja comenzaba por el oriente, es decir, venía desde el Cuyo hasta llegar a Progreso, muchas veces no alcanzaba ni siquiera a Chuburná Puerto y se disolvía. Era lógico, la corriente predominante en el Golfo es la noreste. Ahora parece que viene por el noroeste, lo que conocemos coloquialmente aquí en Yucatán como el Chiquinic, es decir, viene de Celestún. Sí. Entonces creo que esto, bueno, yo no soy ni remotamente una persona autorizada para ello, pero creo que vale la pena que los especialistas den una explicación por qué está pasando esto. Nos esperamos para el cevichito entonces. Así es, yo soy urbano, así que no tengo... digamos, la frustración de ir a la playa y tener que lamentar que no puedo meterte. No estoy en esa condición. Hay una cuestión que vale la pena, creo yo, puntualizar. La veda se está dando a la captura desde Progreso hasta Celestún, en el caso del Yucatán. Estamos hablando de que el otro pedazo grande de la costa yucateca, del Cuyo hasta Progreso, no tiene veda. Entonces sí me preocupa en el sentido de que pensemos los yucatecos que ya no hay que comer pescado en estos días. En los mercados 60% decían que bajó absolutamente. La demanda. Entonces me parece que tendría que haber algún mecanismo para certificar que ese pescado proviene, por decir algo, de San Felipe o de la captura en Silam o no sé. Porque si no va a sufrir mucho más todavía la industria pesquera yucateca. Antes de que arranquemos con los temas de nuestro país, tengo una pregunta que hacerle, gobernadora. Le voy a seguir diciendo gobernadora. Perfecto. Fue el aniversario número 32 de la visita del Papa Juan Pablo II esta semana, apenas hace un par de días, y yo sé que usted tiene muchas historias que contarnos. Compártanos algo que usted recuerde de la llegada de su santidad Juan Pablo II. ¿Espiritual o material? La que quiera. A ver, les voy a contar la material, porque creo que el espiritual habrá otras oportunidades, espero. El tema de la epidemia del cólera, que había llegado a Yucatán en enero de 1993. Y no solamente era un problema de erradicar los brotes de cólera en Yucatán, por cierto, uno muy grave en Celestún, sino garantizar que los miles y miles de personas que iban a asistir a la visita del Papa pudieran estar seguros. Entonces, en esto nos aplicamos el gobierno del Estado y el gobierno de la República. Y aquí aprovecho recordar a un gran personaje de la salud pública de México, al doctor Jesús Cumate. Trabajamos e hicimos lo que no se ve: meter agua potable a toda la gran extensión donde habría de estar las personas que asistieron a la misa del 11 de agosto de 1993. Ese es mi recuerdo material. El espiritual para la próxima. Va. Vamos a comenzar con nuestra mesa de opinión, y hay muchos temas. La alerta de riesgo que puso Estados Unidos a visitar nuestro país. 2 estados se salvaron, Campeche y Yucatán. Así es, Campeche, y yo iría parcialmente, Yucatán totalmente. Eso. Bueno, no, a ver, la alerta está precedida por un reporte de derechos humanos si mal recuerdo, es del Departamento de Estado. Y en ese hay un capítulo de México, o para México, que verdaderamente es ilustrativo, y una conclusión muy clara es que no ha habido cambio, que sigue habiendo un problema muy serio en materia de derechos humanos. Entre otros aspectos, remite a un homicidio colectivo en Chiapas en 2024, el cual no ha sido
debidamente esclarecido, pero sobre todo donde no hay detenciones ni hay sanción, y este homicidio fue perpetrado por policías. Entonces, es muy lamentable que tengamos que enterarnos desde el exterior del desastre que hay en este país en materia de derechos humanos. Y lo digo esto también por la alerta, una alerta que es el nivel 2, que lo que pide a los visitantes de Estados Unidos que vienen a México, pues que tengan cuidado. No es tampoco un foco rojo, pero sí un foco ámbar. Y en este sentido, pues lo que va diciendo, primero tiene una parte de exageración, que es la del terrorismo. Uh-huh. En estricto sentido, pues no hay terrorismo. Sí hay, desde luego, riesgo de secuestro y, desde luego, a experimentar un hecho violento. No hay la menor duda de que eso puede ocurrir. Pero acto terrorista es parte de esta retórica muy trumpista de exacerbar los miedos de la población para justificar, pues, sus excesos. ¿Nuestro país debe de hacer algo ante estas alertas? Digo, las alertas se dan todo el tiempo, nada más que como que ahorita le tocó a 30 de 32. Bueno, yo creo que la alerta que más debe atenderse es la de los mexicanos, no la de los norteamericanos. Y aquí lo que estamos viendo, pues, es que sí sigue siendo un problema. Y algo que a mí me preocupa mucho es este afán de las autoridades de minimizar el problema. En el afán de decir estoy dando buenos resultados, lo que se está haciendo, se está ocultando la gravedad de una situación que la revela no nada más el volumen o el número de homicidios violentos o intencionados. Esto también ocurre lo que es la extorsión y lo que son formas de criminalidad que no necesariamente se expresan en homicidios, lo que llaman en algunos lados la pax narca, es decir, lugares donde no tenemos homicidios precisamente porque hay un grupo criminal que se ha hecho del control de todo, del uh-huh. gobierno, de las policías y hasta de la justicia y de la recaudación. Uh-huh. Absolutamente de acuerdo. El problema principal, ¿verdad?, sigue siendo la terrible impunidad. Entonces, si esta alerta de los Estados Unidos ayuda para que de alguna manera las autoridades respondan a la necesidad de investigar, dar con los presuntos responsables y someterlos a la acción de la justicia, tendrá un sentido que va mucho más allá del mero hecho de que Estados Unidos recomienda a sus connacionales que no viajen o viajen con muchísimo cuidado a la mayoría del país. Uh-huh. Pero me parece que mientras no haya una acción decidida desde el Ejecutivo, porque estamos nuevamente en el periodo de la centralización, ¿verdad?, y claridad en la actuación de la Fiscalía General de la República, tardó 2 semanas el fiscal, qué bueno que finalmente lo hizo, en recordar que atrás del proceso contra Israel Vallarta había 6 personas que habían sido víctimas reales, no imaginarias, de un secuestro. Uh-huh. Ahora, en el caso de esta segunda ofrenda del envío de narcotraficantes o de personas privadas de su libertad, en esta ocasión fueron poco más de 25, 26 pues personas privadas de su libertad que se mandaron a Estados Unidos, y es la segunda vez. Sí, bueno, la palabra ofrenda es una buena expresión, porque es una suerte de, digamos, entrega obsequiosa. Sin duda compromete la soberanía nacional. El tratado de extradición son garantías fundamentales para, dicen las autoridades, sí, pero no va a haber pena de muerte para ellos. ¿Y cómo nos lo aseguran? Uh-huh. O sea, en México está prohibida constitucionalmente sí. la pena de muerte. No hay manera de garantizar que si alguien les prometió a las autoridades, sí, pero eso no tiene ningún valor jurídico. La manera como se están enviando esos criminales o presuntos criminales, porque hay entre ellos algunos que no han sido sentenciados, esas personas también tienen derechos, y eso nos cuesta mucho trabajo asimilarlo uh-huh. por los niveles de violencia. Sí. Pero aquí lo que yo estoy viendo es que entramos ya al periodo de las mentiras piadosas. El decir que en función de la seguridad nacional se los enviamos. ¿Y qué argumentamos como seguridad nacional? Primero,
que los derechos humanos a los cuales de los cuales son titulares los mismos reos, se vuelven amenaza en contra de la sociedad, que el sistema de justicia no es confiable, que el sistema carcelario no es confiable. Señores, tienen 7 años en el poder, han hecho con el país lo que quieren, han podido cambiar las leyes a contentillo y todavía se quejan ellos de lo que han hecho, de que no hay seguridad y que por lo mismo justifican el envío de los reos, y ya no se diga la inteligencia norteamericana operando en el centro del país, esto que ocurrió con un dron. El dron no es un avioncito para que lo tengan, es verdaderamente es un jet, es un aparato muy, muy grande. Es un avión no tripulado. Es un avión no tripulado, efectivamente. Y esto, lo que decimos, no, les exigimos que nos lo prestaran, les exigimos que estuvieran casi a ese nivel. Son lo que yo llamo mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque la soberanía no se invoca. La soberanía es resultado de la fortaleza de un país. Y lamentablemente México es muy, muy débil, es muy vulnerable, y es muy vulnerable fundamentalmente por la ausencia de Estado y lo que señalaba Dulce, por la impunidad. Y esto nos deja severamente expuestos, sobre todo ante un gobierno como el del señor Trump. ¿Cuántos años más vamos a escuchar por lo que hicieron los otros cuando ya van 7 y en unos años ya van a ser 20 de los que estaban atrás? No hay periodo previsto. Es ad infinitum, porque estamos hablando en el territorio de la memoria. Y la memoria colectiva es muy frágil. La memoria colectiva se construye en el presente. Entonces es absolutamente factible que sigan echando la culpa al pasado. Bueno, no tuvimos el intento de echarle la culpa a la colonización europea del siglo XVI, ¿no? Entonces creo que hay bastante. Pero déjame hacer una observación en el presente. Hoy cumplo 74 años. Muchas felicidades. Y aparte de agradecerle sus felicitaciones, que quiero decir que es un día que coinciden varios perfiles políticos con el 14 de agosto. Okay. Me refiero a Francisco Labastida, me refiero a Jorge Carlos Ramírez, de los, vamos a decir, conocidos tocayos de cumpleaños. Tocayos de cumpleaños. Como que agosto y Leo es un mes que le gusta a las y los políticos para nacer. Mucho ojo. ¿Cuándo nació Cecilia Patrón? Ay, no nos deje ahí con la incógnita. No lo sé. Bueno, pero también hemos estado hablando mucho sobre la reforma electoral, que ya están la comisión presidencial para los diálogos o los debates que vayan a haber, para la entrega de las conclusiones. ¿Alguno de los puntos más polémicos de esta propuesta que le llame su atención? Uno, sin lugar a dudas, el fin de la representación proporcional. Si tuviera que elegir uno solo. Los plurinominales, la eliminación absolutamente. de los pluris. Y dos, algo que al menos a mí me da una lucecita de esperanza. Yo pensaba que iba a ser un escenario del mes de agosto. En septiembre la presidenta presentaba la iniciativa y sobre esa iniciativa se desarrollaba la conclusión. Tal parece que va a ser otra vez la estrategia del desangre lento. Parece que hasta enero va a tener funciones esta comisión. ¿Por qué digo que es una luz de esperanza? Porque sigo creyendo que la opinión pública de México, que la sociedad organizada puede presionar y tratar de evitar los excesos extremos. Y lo que señalamos aquí desde los programas que tuvimos con Gastón Lambarria, que le mando un saludo desde acá, hace unos meses, va a acabar siendo el Partido del Trabajo y el Partido Verde los salvadores de la representación proporcional en México. Porque eliminarla pues sería tanto como cortarse ellos, pues ya no digamos una pierna o un brazo, cortarse el corazón. Sí, las posibilidades de su existencia, coincido. Aquí lo que yo veo, estamos encontrando, digamos, lo que es la tercera identidad del proyecto obradorista. La primera tiene que ver con eso que sumaron de todos lados, que simplemente el pragmatismo propio de que hay que estar con quien gobierna, con quien tiene el poder. Lo segundo es la identidad, digamos, priista,
que hay una afluente muy, yo diría, encomiable, digna, no propiamente de Morena, pero sí del antecedente, que es el Frente Democrático Nacional y el PRD. Y esto tiene que ver con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con la maestra Ifigenia, que yo diría que es una parte bastante respetable. Parte de eso, aunque no necesariamente lo mismo por los tiempos, fue Andrés Manuel López Obrador y muchos otros. Y la tercera identidad es el estalinismo. Y lo digo así con esas palabras, estalinismo, porque es un concepto que nos dice cómo es el poder y cómo hay que ejercer el poder. Y la mejor expresión de esto es Pablo Gómez. Hay que escucharlo a Pablo Gómez y escucharlo con respeto y con preocupación. Afortunadamente es una persona que no engaña, que dice lo que piensa. Y verdaderamente su idea es justamente: llegamos al poder y no nos van a sacar del poder. Esta idea muy estalinista, a lo mejor leninista, quién sabe, pero de que como comisario político soy el encargado de que la hazaña histórica de haber llegado al poder se prolongue por eternidad, que la clase histórica en el poder no lo pierda. Y bajo eso se está construyendo, primero, hacer una caricatura del pasado. Por ejemplo, lo que él dice del INE y de los consejeros del INE es una descalificación total. Precisamente se requiere para poder justificar lo que viene. Y cuando hablo de esta identidad estalinista, ahí estoy viendo yo a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no es una concesión graciosa haber puesto a Pablo Gómez, es una definición política, y esa definición es un mensaje, y el mensaje es ominoso para la democracia, incluso yo diría para el obradorismo priista y para todo aquello que se sumó, como fue el PT y el Verde. Han empezado algunas manifestaciones o levantado la voz expresidentes de lo que fue el IFE, del INE. Hay como un bloque que está tratando de cuajar. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué tan yo lo veo con esperanza. En primer término, porque aún sabiendo el enorme grado de dificultad y las condiciones muy adversas para un debate político que tenga frutos, sobre todo por los antecedentes que hemos visto, el caso de la reforma judicial, se debatió y luego se hizo exactamente lo que quería Morena desde un principio. No se movió un ápice la propuesta, pero a pesar de esto, están organizando, están comenzando a expresarse en distintos foros y distintos grupos. El más significativo, coincido, es el de los expresidentes tanto del IFE como del INE. Son personajes con un peso histórico reciente muy relevante para la democracia mexicana, y me parece que ellos sí pueden abrir, y lo están haciendo, brecha para esta discusión. Tenemos pues casi 6 meses. Ahora, si nos sentamos en una silla a llorar nuestras desgracias y a decir que es inútil lo que hagamos, pues claro que va a ser inútil. O sea, son el tipo de causas que vale la pena luchar contra toda esperanza. Lo que yo veo, y nuevamente regreso a esta vena estalinista, es cómo el debate y la oposición, ellos lo reducen a lo más desprestigiado de la oposición. O sea, cuando en vez de tomar en sus propios términos las propuestas, la visión, los argumentos de la sociedad, entre otros este grupo de conocedores que no son nada más, su mérito es que no solamente son personas con una solidez académica considerable, sino que además les tocó estar en el ejercicio de la autoridad electoral. Y eso les da una doble autoridad para poder recomendar, proponer, sugerir. Y lo que me preocupa es que para el señor Stalin, ellos son, y Alejandro Moreno son la misma cosa, que ellos hablan por Alejandro Moreno, que ellos lo que quieren es que se reproduzca lo peor de la partidocracia, y su propuesta no es más que eso. Y bajo esas condiciones,
la propuesta que va a presentar la presidenta de la República, pues ya de antemano sabemos cuál va a ser. Y lo que señalaba Dulce, la parte más preocupante es acabar con la pluralidad, con la representación de la pluralidad, la representación política de la pluralidad. Y la segunda es acabar con la autonomía, que de por sí ya está muy venida menos del órgano electoral. El INE está en su peor momento histórico, pero aún así para ellos no es suficiente. Hay que acabar incluso con esa muy reducida autonomía e independencia del órgano electoral. Bueno. En 1953 murió Joseph Vissarionovich Dugashvili, conocido más bien como Stalin. Uh-huh. Y el colapso del país que sojuzgó severamente llevó todavía hasta 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. El daño a esa sociedad del periodo estalinista fue terriblemente fatal a la sociedad, pero a la vida de millones de personas. O sea, ese es el rostro del estalinismo. Por eso me parece que con toda claridad y contundencia, lo que está sucediendo al acuñar el concepto o traerlo, el concepto del estalinismo al debate electoral de México es necesario. Bueno, pues le vamos a seguir dando seguimiento y seguiremos hablando sobre el tema de aquí hasta que se pueda, literalmente hasta que se pueda. Dulce María Sauri, la seguimos en @dulcesauri. Muchas gracias, Liliana. Federico Berrueto, @Berrueto. Muchas gracias.